tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las entrevistas de Consalud TV. Hoy nos acompaña el doctor Borja García Gómez, urólogo de Rock Clinic, para abordar cómo se puede cuidar de la salud de balón en este inicio de año. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Lo primero que le queríamos preguntar es, ¿puede un estilo de vida de una persona prevenir una enfermedad urológica? Sí, dependiendo de la enfermedad urológica, porque ese cuadro es muy amplio, por supuesto que el estilo de vida puede influir y prevenir en la aparición de las mismas. Por ejemplo, en el caso del cáncer de vejiga está claramente demostrado su relación con el tabaquismo, con lo cual ese propósito de año nuevo que todos tenemos o que mucha gente tiene, convendría aplicarlo y realizarlo, que es el cese del hábito tabáquico. Y luego muchas enfermedades urológicas están relacionadas con el estilo de vida. Por ejemplo, la disfunción eréctil, estamos hablando de una dieta sana, equilibrada, hacer ejercicio físico de forma moderada, porque tampoco el ejercicio físico intenso, hoy en día que hay mucha gente que hace maratones, que hace mucho crossfit, eso tampoco es bueno, sobre todo en determinadas edades. El ejercicio físico moderado, evitar ese estilo de vida sedentario, una dieta sana y equilibrada, huir un poco de las modas dietéticas. Ahora, bueno, pues que si el ayuno intermitente es muy bueno, hace unos años el ayuno ni siquiera se planteaba, tenías que comer 6 veces al día, pequeñas cantidades. Bueno, comer de todo, como dice Arguiñano, en su justa medida de temporada y hacer ejercicio físico de forma general, además de evitar hábitos nocivos como el tabaquismo. Un 70% de las consultas de urología tienen que ver con la hiperplasia benigna de próstata. ¿En qué consiste, doctor? La hiperplasia benigna de próstata como tal es un proceso fisiológico, es un agrandamiento progresivo de la glándula prostática que ocurre en todos los varones. El hecho de que la glándula crezca, de que la próstata crezca, no es por sí malo. De hecho, es un proceso fisiológico que va a ocurrir sí o sí. En algunos casos, en muchos, ese agrandamiento va a producir cierta patología, como la dificultad de inicio al orinar, el ir a orinar, el tener que ir a orinar más a menudo, el levantarse por las noches, los problemas para vaciar bien la vejiga, esa sensación de vaciado incompleto, etc. Pero no es una relación lineal, es decir, la próstata grande no tiene por qué causar más síntomas, aunque obviamente hay una relación estrecha entre ambos conceptos. ¿Se puede prevenir estos casos? Como tal, no se puede prevenir el agrandamiento. Lo que sí que se puede hacer es cierta prevención cuando aparecen los síntomas. Por ejemplo, si una persona ve que empieza a levantarse por las noches, y eso que los urólogos siempre recomendamos el beber muchos líquidos, y eso es bueno, pero a partir de cierta hora, dependiendo de qué hora se acueste, pues debería restringir un poco esos líquidos que se toman. No beber grandes cantidades por la noche, porque así va a evitar levantarse. Se puede tener esas ciertas medidas de higiene, por así decirlo, no es higiene como tal, sino esas medidas para mantener o intentar ordenar un poco el cómo orina, ¿no? Pues el hecho de mear o orinar antes de estar en un sitio en el que no va a poder durante un tiempo, reducirá el estrés de tener que ir a orinar, etc. ¿Y cómo se puede diagnosticar? ¿Cómo lo hacen en las consultas de urología? Normalmente en la hiperplasia lo que hacemos es atender casos de gente que viene con síntomas. Han empezado con síntomas, no suelen ser casos que llevan poco tiempo, suelen ser casos que ya llevan meses o incluso años, pero han visto que claramente ha ido empeorando el cuadro a lo largo del tiempo. Y ya cuando consultan es porque están preocupados, normalmente porque eso pueda ser algo malo o algún otro problema. Y gracias a la concienciación que ha habido en los últimos años de acudir al urólogo ante la presencia de síntomas. Pero lo que hacemos es atender esos síntomas. En el estudio como tal, pues hacemos una analítica de orina, pedimos una analítica de sangre con el famoso PSA, el antígeno específico de próstata. Nos ayudamos normalmente de una ecografía para ver un poco el tamaño prostático y la presencia de complicaciones. Y en casos, dependiendo del tipo de caso, nos podemos apoyar en otras pruebas más específicas, más de urólogo, como una flujometría, en algunos casos un escáner, etc. Me comentaba el tema de la próstata. El cáncer de próstata es el cáncer urológico más frecuente y uno de los más prevalentes en hombres. ¿Cuáles son las señales de alerta que deben tener los varones para afrontar este tipo de cáncer? Pues
Cuando el cáncer es sintomático, porque lo más frecuente es que precisamente sea sintomático, de ahí las estrategias o la importancia de las estrategias de prevención, se suelen confundir los cuadros con la hiperplasia de próstata. El paciente viene comentando que tiene dificultad de inicio a la hora de orinar, aumento de frecuencia miccional, esa urgencia al tener que ir corriendo, etc. A veces los casos más evidentes viene con sangre en la orina, con hematuria, pero en la mayor parte, y esto es importante, de los cánceres de próstata son absolutamente asintomáticos. Y ahí es donde entran las estrategias de prevención que se han venido poniendo en práctica en los últimos 10 años aproximadamente, que es acudir a partir de cierta edad, a partir de los 50 años en el caso de que no se tengan antecedentes, 45 si se tienen antecedentes de primer grado, al urólogo de forma anual, normalmente periódica, normalmente anual, perdón, y someterse al tacto rectal, que antes cuando hablaba del estudio de la HBP también es importante. El tacto rectal, pese a que parezca una prueba anacrónica, es muy importante porque nos permite ver la presencia de zonas induradas y nos permite ver la presencia de nódulos, lo cual muchas veces es extraordinariamente sintomático o significativo de que haya un cáncer, la presencia de un cáncer. De hecho, ante una duda de que tengamos un cáncer por un tacto rectal, directamente se puede o hacer una resonancia o una biopsia de próstata. Decía antes que el cáncer de próstata es de los más prevalentes. En los últimos, hace 2 años aproximadamente, ya superó al de pulmón, o sea que es el más prevalente en hombres, tanto en España como en gran cantidad de países occidentales. Y bueno, de ahí su importancia a nivel poblacional. Al pensar en urología, doctor, siempre la sociedad tiende a pensar en personas mayores, en sus problemas de próstata, pero ¿qué problemas puede tener la población joven en el ámbito de la urología? Pues el cuadro más frecuente en la urología en la población joven, aparte de las infecciones de transmisión sexual, que es un poco compartido con dermatología, es claramente las litiasis urinarias, la presencia de cólicos. El tener un cólico, aunque es más frecuente en etapas más avanzadas, puede empezar desde edades muy tempranas, desde los 15, 20 años, y quien además padece un cólico tiene una alta probabilidad de padecer otro en los 10 años siguientes. De hecho, hay casos, entidades que presentan cólicos de repetición, etc. También tenemos casos, y muy de moda últimamente, de disfunción eréctil, muchas veces de origen psicógeno, obviamente, pero en población joven en los últimos meses estamos viendo una gran abundancia de casos con problemas, además de otros problemas sexuales también, como eyaculación precoz, etc. ¿El estilo de vida en este caso puede influir en estas patologías, en estas enfermedades? Por supuesto, el estilo de vida en cuanto a la litiasis es importantísimo porque, bueno, pues lo que decía antes de que los urólogos siempre incentivamos el beber muchos líquidos, el hecho de tener la orina poco concentrada, el hecho de beber abundantes líquidos, siempre favorece que no se formen litiasis. Nuevamente, la dieta sana, equilibrada. No valen esas dietas hiperproteicas. El exceso de proteínas en la dieta favorece extraordinariamente la formación de litiasis urinaria. Las bebidas carbonatadas, por ejemplo, los refrescos de cola, otros refrescos, etc. Entonces, el tener ese estilo de vida o esa dieta sana, equilibrada, favorecerá que no se formen esas litiasis. Y luego, con respecto a la disfunción eréctil, pues evidentemente, en población joven, si tenemos, no nos añadimos al hábito tabáquico o lo dejamos en ese momento, pues evidentemente evitaremos esos problemas en el futuro. Evitar el sobrepeso, el sedentarismo, dieta sana, el ejercicio físico moderado, insisto, etcétera, contribuirán a evitar en el futuro que tengamos estos problemas. Me comentaba el tema de la disfunción eréctil. En algunas ocasiones puede ser un problema de otros riesgos asociados, como puede ser una señal de un problema cardiovascular. ¿Existen otro tipo de patologías donde existe esta causa-efecto entre temas donde se abordan en urología y que tienen que ver con otras especialidades médicas? La relación más clara en el mundo de la urología es esa. La disfunción eréctil claramente es una manifestación más de enfermedad cardiovascular y ante la presencia de ese problema debemos consultar porque está claramente demostrado que cuando uno tiene factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, diabetes, colesterol, etcétera, o el tabaquismo mismamente, y empieza con un cuadro de disfunción eréctil, eso precede más o menos en 2 o 3 años a la aparición de un evento cardiovascular, ¿no? Un infarto, etcétera.
Entonces, es importantísimo remarcar que si tenemos ese problema, consultemos al urólogo porque podemos hallar otros problemas que no estaban diagnosticados o que estaban mal controlados, una hipertensión mal controlada, una diabetes mal controlada, etcétera. Muchas veces consultar al urólogo puede ser un tema tabú para muchos hombres. ¿Por qué ocurre esto a día de hoy, doctor? Bueno, pues sigue habiendo un poco el problema en confesar que uno tiene disfunción eréctil, el miedo al que le realicen el tacto rectal. Yo siempre digo que más que estrategias poblacionales, lo fundamental es que cuando uno tiene síntomas no tiene que callárselos o no tiene que evitar comentárselos a un profesional. Ya no estamos hablando de comentárselo al amigo, al conocido. Si uno tiene un problema a la hora de orinar, si uno tiene un problema de disfunción eréctil, hay que erradicar ese concepto. Y sí que se ve en las generaciones más jóvenes que ya no tienen tanto tabú como en las quizá más mayores. De media, ¿cuánto deberían ir los hombres a consulta una vez al año? Siempre que se presenten síntomas, por supuesto, y a partir de cierta edad, a partir de los 50 años, como decía, como estrategia de prevención o de diagnóstico precoz del cáncer de próstata, a partir de los 50 o 45 si existen factores de riesgo. Pero lo fundamental es eso, antes que la estrategia de diagnóstico precoz es, ante la aparición de síntomas, fuera de vergüenzas, fuera tabúes, fuera miedos, y acudir al urólogo. Ese sería el mensaje principal que transmitiría a los hombres, ¿no? Por supuesto, además de cuidarse. Pues muchísimas gracias, doctor García Gómez, por acudir con nosotros a Consalud TV. Muchas gracias. Gracias a ustedes.